Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes a través de la señal de UTV, el canal universitario de la cultura, y este es su programa denominado Desde la Academia. Hoy nos acompaña el maestro Carlos Lanza, él es crítico de arte y en este año pues ya va presentando su segundo libro y es del cual estaremos hablando entre otras cosas relacionadas al arte en nuestro país. Un tema muy importante pero que siempre ha quedado de lado, como si el arte no fuera importantísimo en el desarrollo de las sociedades del mundo. Maestro, es un placer para mí contar nuevamente con usted. Bienvenido a este espacio y muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Agradecido con usted, Franz, porque he tenido la oportunidad de presentar ya con mis dos libros sobre crítica de arte en este programa. Y claro, es importante que el pueblo hondureño y sobre todo los estudiantes universitarios puedan tener acceso a esta información, a estos datos, a estos libros que de una u otra manera van perfilando una parte importante de mi producción. Así es, si me facilita un poco El último libro. Sí. La mirada otra es el título que el maestro le ha dado a este libro y del cual estaremos hablando en el transcurso de este programa. Y pues en él hay una recopilación de algunas de las críticas que él ha realizado a diferentes obras que se han presentado en nuestro país, sobre todo en la capital de Honduras, y de las cuales pues él ha podido estar pendientes y analizar cada una de ellas con ese ojo, esa capacidad crítica que tiene el maestro. Comencemos con el nombre, La Mirada Otra. Yo le decía fuera de cámara, nosotros decimos, bueno, la otra mirada, pero usted dice La Mirada Otra. ¿Qué significa eso, maestro? Sí, Franz, la verdad es que varias personas me han preguntado sobre este título, que por qué no le puse la otra mirada, ¿verdad? Pero la otra mirada es otro mirar, es una mirada más, sumar una mirada a un fenómeno, a un hecho, es más que todo cuantitativo, es como sumar miradas, pues. Pero la mirada otra es un mirar interior, es un mirar profundo, es un mirar sensible, es un reencontrarse con la obra de arte y mirarla desde otra perspectiva, desde otro ángulo, sentirla internamente y vivirla y sentirla también en la palabra. En ese sentido fue que se me ocurrió que en vez de la otra mirada, en vez de que se entendiera como una mirada más, se percibiera como una mirada profunda, interior, sensible, humana, como un acercamiento a la obra de arte. Por eso tiene el título La mirada otra, el otro mirar, el otro sentir, el otro vivir, el otro acercarse, el otro abrazar. ¿Y con qué abrazo yo? Yo abrazo con la palabra. Maestro, esta es una recopilación de obras. Ya el anterior que también presentó aquí en este programa es una recopilación nada más que más reciente, exacto. El Gran Vidrio. El Gran Vidrio, Memoria de la Imagen y la Palabra. Esa es una recopilación también de esos artículos que usted ha presentado y en los cuales pues usted hace una crítica sobre las diferentes obras que se han presentado, valga la redundancia, en nuestro país. Pero entiendo que La Mirada Otra es artículos más anteriores, de años mucho más de más atrás. Sí, los dos libros, el texto El Gran Vidrio, Memoria de la Imagen y la Palabra, presentado el 23 de julio de este año en Gracias Lempira, bajo la responsabilidad de la editorial Efímera que dirige Salvador Madrid, es una recopilación de ensayos recientes que publiqué en Diario El Heraldo. De la misma manera, La Mirada Otra, publicado bajo la responsabilidad editorial de Mi Mala Palabra, que dirige Giovanni Rodríguez, el escritor Giovanni Rodríguez, también es una recopilación de ensayos, pero la diferencia está en que los ensayos de este último texto son ensayos inéditos, son ensayos que no habían visto ninguna publicación, son ensayos que incluso algunos se remontan al año 1998.
ensayos del año 99, ensayos del año 90, del año 95, del año 96, del año 97, del 2003, del 2005, es decir, son una serie de ensayos que publiqué, que escribí, pero que nunca publiqué. Nunca tuve la oportunidad de publicarlos. En aquel tiempo la crítica de arte no tenía espacios para la publicación, pero últimamente estos espacios se han estado abriendo y bueno, he logrado recopilar este trabajo y publicarlos este año. Pero, repito, algunos de estos ensayos fueron escritos en absoluto silencio, fueron escritos en momentos en que yo ni siquiera pensaba en hacer una carrera como crítico de arte. Fueron escritos solamente para satisfacer mi curiosidad personal, porque yo tengo una costumbre: cuando quiero entender mejor algo, escribo. Y entonces yo empecé a escribir estos ensayos no para que alguien más los pudiera leer o los pudiera comprender, ni siquiera con la idea de publicarlos. Los escribí pensando solamente en la necesidad que tenía de comprender el arte, y por eso empecé a escribirlos. Pero con el tiempo alguien me dijo que los ensayos tenían su valor, que valía la pena publicarlos, y finalmente se los entregué a Giovanni Rodríguez, quien reafirmó que los ensayos eran valiosísimos y se responsabilizó de la publicación, y así tenemos La mirada a otra. Los artistas de esas obras que usted analizó y realizó una crítica, ¿conocieron algún momento estos artículos, maestro? Vea, La mirada a otra aún no tiene artículos específicos sobre obras de arte y sobre artistas hondureños o centroamericanos. El segundo tomo de La mirada a otra sí tiene ya artículos realizados específicamente sobre artistas, pero este libro, La mirada a otra, al igual que El gran vidrio, Memoria de la imagen a la palabra, lo que contiene son artículos generales sobre el fenómeno artístico, sobre la problemática del arte. Y nuevamente vuelvo a sostener que son artículos tocados desde la filosofía del arte, desde la teoría estética, desde la teoría crítica y desde la historia del arte. Con ese arsenal teórico yo me he acercado a analizar desde el año 98 obras relacionadas o problemas relacionados con el arte hondureño. Algunas obras, sí, algunos proyectos específicos sí aparecen acá, pero no es la tendencia. La tendencia sigue siendo una aproximación general al fenómeno artístico. Pero repito, la mayor parte de estos trabajos nunca fueron publicados o no fueron publicados jamás, y por esa razón es la primera vez que el público, los artistas y los estudiosos de la cultura y del arte van a tener la oportunidad de poder leerlos. Me parece importante el aporte de esta perspectiva, es porque van a poder rastrear desde finales de los años 90 los estudios o los análisis que yo ya venía sosteniendo sobre el arte hondureño. Entonces, para un historiador de la cultura, y sobre todo ahora, por ejemplo, que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras tiene una maestría en historia cultural, es bien importante porque un investigador serio va a encontrar en este libro artículos que vienen tejiendo una mirada crítica desde finales de los años 90 hasta las puertas del año 2022, porque creo que hay un artículo que es de este año. Maestro, ¿cómo le nace esa inspiración a usted y comienza a ver con otros ojos las obras de arte? ¿Cómo empieza usted a hacer ese análisis? ¿Cómo nace esa curiosidad? Bien, yo estudiaba literatura en la Universidad Pedagógica Nacional y entré a estudiar literatura porque mi intención era estudiar la crítica de arte o hacer crítica de arte, crítica literaria, perdón. Esa era mi mirada, pues, mi visión era hacer crítica literaria. Y en ese momento, en un momento determinado, llevé la clase de semiótica de la literatura que me sirvió el profesor Óscar Flores, que aún trabaja en la Universidad Pedagógica,
y fue una clase fundamental porque me acercó a una lectura profunda del hecho literario. Entonces se me ocurrió que si la semiótica podía ser un instrumento válido para poder estudiar profundamente la estructura de una obra literaria, también podría servir para estudiar la estructura de una obra plástica, de una obra artística. Y fue así como incursioné, esto lo he contado varias veces, en un proyecto de Santos Arzú Kioto que se llamó Templo en Ruinas, y entonces yo hice un estudio semiótico de Templo en Ruinas. Se lo presenté a él, le gustó muchísimo y me dijo que si lo de él se entendía como arte, que lo que yo había escrito también era una obra de arte, que le daba ese valor a mi trabajo. Te lo valoró tanto y viniendo de un artista como Santos Arzú, me la creí y entonces a partir de ahí empecé a escribir. Pero vuelvo a reiterar, mis primeros escritos fueron escritos en los que yo más bien buscaba entender el fenómeno artístico. Fue una decisión personal, escribía para mí, no escribía para nadie. Pero después me siguieron buscando, a partir de que se publicó en una revista de la universidad ese artículo sobre Arzú, me siguieron buscando, hubo artistas que lo leyeron, les gustó, y entonces me buscaron para que siguiera escribiendo y fue así como inicié esta carrera. ¿Cómo hace cuando una obra no le gusta, cuando un trabajo no le gusta y le toca hacer una crítica de ese trabajo? Soy muy honesto, lo digo sin ningún problema. ¿Por qué, Franz? Cuando un ingeniero ve que una obra, una carretera está mal hecha, lo dice y lo corrigen, ¿no? Cuando un médico se da cuenta que se puede cometer un error, también lo corrige o lo dice. Cuando un arquitecto ve que una columna no está bien hecha, lo dice. O sea, si nosotros aceptamos que en las diferentes áreas de la ciencia se tiene que hablar con honestidad, con valentía y con rigor para poder elaborar una cultura que permita que el ser humano viva mejor, entonces, ¿por qué tenemos que perder ese rigor en el arte? Y yo eso lo tengo bien claro. Cuando una obra de arte no funciona como obra de arte, por el respeto a la cultura artística, por el respeto al mismo artista, por el respeto a quienes llegan a ver arte, lo digo sin ningún problema, pues, porque me siento responsable de decirlo, porque creo que tengo los argumentos teóricos para decirlos, porque creo que he estudiado lo suficiente para poderlo sustentar. Y si en dado caso lo que yo diga, genera debate, pues estoy abierto al debate, pues no hay ningún problema en eso. ¿Y ya le ha tocado, maestro? Ya me ha tocado, muchas veces he debatido y he debatido con artistas interesantes que han sabido argumentar y hemos llegado a acuerdos. ¿Le ha tocado retractarse? No, todavía no. Pero sí he llegado a entender que hay otras miradas interesantes que tal vez no niegan lo que yo he dicho, más bien enriquecen lo que yo he dicho, tal vez es otra mirada que yo no tenía y que en alguna medida logra sensibilizarme para ver la obra de otra manera, pero no significa que me ha tocado retractarme, simplemente son miradas que respeto, que valoro y que junto con lo que yo he dicho todavía mejoran más bien el proyecto artístico de tal o cual persona. Pero retractarme, no, más bien me he retractado al revés, en el sentido de que alguna vez creí en un artista, creí en su obra y después he tenido que decir abiertamente que me equivoqué. ¿Y cómo ha sido ese momento? Hay momentos en el que algunas obras de arte te emocionan, algunas obras de arte generan a uno una empatía o la persona con la que se está haciendo este vínculo entre crítico y artista a uno le cae muy bien y puede ser que en un momento de debilidad, de amiguismo, caigamos en la trampa de favorecer con algún argumento a una persona o de sobrevalorar una obra que en el momento nos impresionó, pero que cuando pasa el tiempo y cuando uno ve la conducta de este artista, se da cuenta que cometió un error. Y yo he tenido que decir lo que dije en tal oportunidad sobre tal artista, lo niego, me retracto. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Y es correcto que
el artista, el que ha creado una obra, le pida a un crítico que le analice esa obra? ¿Es correcto? Sí, Y si no le eh, gusta lo que escribe, también me ha tocado. Yo cuando un artista me pide que analice su trabajo, eh, yo soy bien honesto con ellos y les digo, bueno, mira, tu obra no me gusta. Y si voy a decir algo sobre tu trabajo y lo voy a publicar tal y como lo pienso. No me voy a, no me voy a retractar ni nada, así que eh, vos decidís, ¿verdad? Si, si trabajamos o no, porque si toca pagar, también me vas a pagar, aunque lo que escriba no te guste, porque mi trabajo es mi trabajo. Hay gente que lo ha aceptado y hay gente que no lo ha aceptado. O sea, lo que le quiero decir, Frank, es que cuando yo voy a hablar de un artista, ya sea que yo decida hablar directamente sobre el artista o que el artista me lo pida, eh, yo no, no condiciono mi criterio a la voluntad de este artista, a lo que él quiera o a que me pague. ok. Sí. Digo lo que pienso sobre la obra de arte. ¿Y eso le ha acarreado problemas? Sí, bastantes, muchísimos. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Eh, pero uno debe ser sincero con lo que cree y con lo que piensa. Para eso uno se ha preparado, ha estudiado. Porque doblar su criterio significa dejar de lado todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos invertido en estudiar, todos los libros que hemos comprado, todas las noches que nos hemos desvelado, eh, quedarían botados si uno, por quedar bien con alguien, tiene que doblar su criterio o someterse al criterio o someterse, que sería lo peor, al pago de alguien. Como fulano de tal me pagó, yo tengo que Claro. decir lo que él quiera. Y a mí ya me tocó con un artista pedirle que me pagara, a pesar de que lo que yo escribí en el texto no le favorecía a él. ¿Y qué le dijo? No, igual me pagó a regañadientes, ¿verdad? Pero lo hizo. Sin embargo, nunca publicó el texto y yo tampoco lo quise publicar. Pero también, como lo señalé anteriormente, me tocó trabajar con un artista colombiano, Jorge Restrepo, en el que yo le señalé que su obra no funcionaba y lo primero que hizo fue correr a publicarlo y pagarme. ¿En serio? Porque me dijo, yo entiendo, me dice que la crítica no todo el tiempo me va a favorecer. Pero lo peor que puede pasar, lánzame, o sea, uno de artista, es que nadie diga nada de uno. De Me la dice. obra, exacto. Y entonces, en este caso, aunque tu crítica no me favorezca, me dice, pero por lo menos habla de mi trabajo, me dice. Y eso para mí es valioso, me dice. Puede llegar a crear polémica, ¿no? Y Exactamente. puede llegar Y a... visibiliza al artista Exacto, y visibiliza la obra. a la obra, exacto. Y, ¿y en Honduras el artista tiene la madurez para aceptar una mala crítica? No, no. Mira, el artista, Franz, eh, generalmente está dispuesto a aceptar el aplauso, la palmadita en el hombro, pero no Los está halagos. dispuesto a los halagos, pero no está dispuesto a aceptar ninguna observación certera y sincera, ¿verdad? No está dispuesto a que se debate en torno a su obra, está dispuesto a que todo el mundo acepte lo que hace. Y eso en alguna medida ha generado conflictos con mi trabajo crítico, pero son cosas que poco a poco se han ido comprendiendo. Hay artistas que ya empiezan a entender el valor de la crítica de arte y la función que cumple dentro de su propio trabajo, ¿verdad? Hay artistas que han madurado a raíz de trabajos que han leído, de los trabajos que he escrito. Han madurado mucho, han reflexionado. Hay gente que me ha llamado para decirme, oye, me lanza, yo estaba en tal proyecto y fíjate que lo cambié a partir de un texto que yo leí sobre arte. Lo he cambiado, he reflexionado, más bien me ha llevado y me ha motivado para investigar más y me he detenido. Me he detenido porque creo que puedo mejorarlo. Entonces, cuando ya escucho yo esas opiniones de artistas, entiendo que algo está ocurriendo con la crítica y que hay sectores que le empiezan a aceptar. Pues. El hecho mismo de publicar estos dos libros en menos de 6 meses, es un antecedente importante que me indica que hay un sector que está leyendo crítica
El hecho de que dos editoriales, la editorial Efímera y Mi Mala Palabra, se han arriesgado a publicar crítica, me parece valioso, muy valioso. Maestro, y me imagino que también se ha encontrado con aquello que usted mira aquella obra y no le gusta, no le llama la atención, no la mira como una obra con el peso suficiente, pero sí tiene buena recepción ante el público. ¿Le ha pasado eso? Sí, Porque el ojo suyo no es lo mismo que el ojo mío. Yo veo una pintura y la veo de una forma, usted la ve de una forma más profunda, más analítica. sí, y es cuando un crítico nada contracorriente, ¿verdad? Que hay obra que es muy popular, ¿verdad? Que le gusta mucho a la gente, que la disfrutan, pero con el tiempo es sabio. El avance de la cultura supera esos discursos y rápidamente la gente también evoluciona en su criterio y se da cuenta de que aquello que admiraron al principio no era una cosa que se pudo sostener en el tiempo y el espacio. Y entonces es cuando dicen, Lanza, ¿cómo hiciste? Tenías razón. Cuando escribiste aquello sobre tal obra, no lo entendimos y ahora sí nos damos cuenta por qué sustentaste lo que sustentaste. Pero eso uno lo puede valorar solo con el tiempo. Lo que tiene que tener un crítico es la certeza de que lo que está escribiendo lo está escribiendo con absoluta conciencia y honestidad. Después el tiempo se va a encargar o de justificarlo o de darle la razón a los demás, Claro. ¿verdad? Ya me ha tocado tener que vivir ese tipo de experiencias, de gente que me ha dicho cómo hiciste, cómo pudiste verlo y nosotros no lo vimos en su momento. Igual no estoy en contra de que la gente disfrute de una obra de arte, ¿verdad? Pero el problema es que aquí hay un gusto populachero tan extendido que hace que muchas personas se impresionen con tal o cual producción de un artista y tal vez están impresionando con lo más ¿qué? Pobre de esa producción. Tal vez el chico tenga talento, pero su talento lo vamos a ver más adelante. Y ahí es donde la crítica debe estar atenta a señalar las cosas con tiempo y con rigurosidad. Y es que cuando un crítico se interesa en una obra, son obras que trascienden con el tiempo. O sea, yo puedo ver una obra y me puede encantar, pero no necesariamente va a tener el peso que un crítico de arte sí le mira, y que esa obra puede pasar muchos años y que va a seguir siendo, y va con el paso de los años se va a ir convirtiendo en una obra que guste a más personas entendidas en el caso. Por ejemplo, hay mucha gente que no entiende a Salvador Dalí, no entiende la obra de Salvador Dalí. Hay gente que no entiende a Picasso, no. O sea, la mayoría de nosotros no comprendemos esas obras. Y yo he escuchado gente que dice, qué cuadro más feo, que no tiene sentido. Y es ahí donde el crítico de arte le ayuda incluso a uno a ver y a modelar lo que trata de decir el artista a través de esa obra. También ha tocado al revés, Franz. Por ejemplo, tener que valorar una obra de arte que en su momento a nadie le gusta. Pero Ya. que sí le llama la atención al Me ha crítico. llamado la atención y la he defendido y la he sustentado. Ok, es que eso es lo que le trato de decir, Sí, o sea, y años más tarde la gente dice, aquella obra de arte, exacto, exacto. ese artista. Ya cuando la gente alcanza cierta madurez en entender esas obras de arte. Sí, no me gustaría mencionar personas, ¿verdad? Porque a veces generan problemas, pero sí le voy a decir algo. A veces sucede, y me ha sucedido, que he dicho que he valorado a un artista en Honduras que acá no se le ha valorado, ¿verdad? Esta persona sabe de quién estoy hablando. Y ha tenido que venir un jurado o un crítico o un curador de afuera para decir de quién es este trabajo. ¿Por qué? Pregunta la gente. Porque es fenomenal, dice. Entonces la gente empieza a decir, ah, sí, es fulano de tal, nos gusta y todo. Pero ignoran que antes Carlos Lanza
lo había dicho, pero solo se sienten seguros hasta que alguien de afuera viene a refrendar lo que uno ha dicho. Claro. Entonces, pero bueno, así se va construyendo una cultura artística y así se va construyendo una cultura artística. ¿Hemos avanzado en ese caso? Sí, ¿O muy lento, muy poco? sí, no es fácil, se ha madurado, no es lo mismo cuando empecé este trabajo, no es lo mismo los años 90, la primera década del año 2000, 2010, en donde había una férrea oposición a mi trabajo, eran muy contadas las personas que lo valoraban, pero últimamente se está generando un cambio en la conciencia estética del pueblo, de los sectores que se acercan al arte hondureño y están viendo la crítica desde otra perspectiva. Es lento, pero no estamos estancados. A pesar de que el apoyo al arte es mínimo Es en este mínimo, país. pero no estamos estancados. Algo se está moviendo y que pienso que, y vuelvo a valorar este hecho, de que la publicación de estos dos libros no los quiero ver como una gloria personal, los quiero ver como una forma, como un indicador de que la crítica de arte, que los análisis sobre el arte hondureño están encontrando un espacio en la cultura del país. Como un aporte. Como un aporte, sí. Así los estoy viendo y el hecho de que se hayan vendido. Fíjense que tienen una particularidad estos libros. Solo llegan y se venden. Entonces, ahora mismo he tenido que encargar 2 cajas para poder moverlos y ya tengo personas que me están diciendo guardame 2, guardame 1, guardame 3 y aún no los tengo, pero espero que pronto en estos días aparezcan los libros para poder hacerlo llegar a las personas que lo han pedido y que sé que tienen todo el interés de leerlos. Maestro, estamos ya por cerrar el programa. Me gustaría que aproveche estos 2 minutos que quedan de programa para que usted le muestre a la gente su libro, le hable un poquito más de los dos, porque al final de cuentas yo creo que todavía se puede encontrar el del Gran Vidrio, entonces, o se puede comprar a través de Amazon, si no me equivoco. Entonces, para que usted le cuente y le explique un poco más a la gente sobre estos libros. Bien, este libro se presentó el 23 de julio en Gracias Lempira. Es el libro que publica Editorial Efímera. Se llama El Gran Vidrio, Memoria de la Imagen y la Palabra. Este libro estará pronto, llegará al país, ¿verdad? Y bueno, espero que les guste, espero que lo compren. Son ensayos publicados en Diario El Heraldo en la sección que dirigí, El Gran Vidrio. Y este libro, La Mirada a Otra, vuelvo a insistir, es una publicación de Mi Mala Palabra que dirige el escritor Giovanni Rodríguez. Y bueno, el libro en pocos días estará llegando al país, ya vino una pequeña cantidad, ya se vendieron, pero estamos promoviendo el nuevo envío y espero que también La Mirada a Otra los acerque a ese otro mirar del arte y que a través de la crítica de arte, a través de los análisis que hacemos sobre el arte hondureño, puedan acercarse de manera más sensible y con mayor sensibilidad y conocimiento al arte hondureño. Así que espero que nos apoyen. Y definitivamente son 2 obras, creo que es la primera vez que se publican este tipo de libros relacionados a artículos que tienen que ver con el arte hondureño. No sé si se ha hecho alguna otra publicación. En el año 2007 publiqué Contrapunto de la Forma con Ramón Caballero. La mitad de los artículos del libro son míos y la otra mitad de los artículos son de él. También son sobre crítica de Son arte. sobre crítica de arte. Okay. Son sobre crítica de arte. Entonces, es más bien parte de los ensayos que no había publicado, se publicaron en el año 2007, pero que son de los años 90. Y como yo tuve que sacar 25 ensayos para que entraran los de Ramón Caballero en mi libro, entonces esos 25 ensayos que nunca se publicaron aparecen publicados ya en este libro. Era una deuda que tenía pendiente y bueno, Mi Mala Palabra la logró saldar. Ok. ¿Cuántos artículos ha escrito alrededor del arte hondureño, maestro?
Bueno, hay más de 200 artículos escritos. ¿Le quedan algunos sin publicar todavía? Sí, todavía falta un segundo tomo de estos dos libros. De los 2 libros. Falta un segundo tomo de estos 2 libros. Ya están trabajando en ellos. Ok. El próximo año, que tengo entendido que los editores tienen como meta publicarlos en el mes de abril. Tanto Salvador Madrid como Giovanni Rodríguez están trabajando en estos libros. Y tengo otros libros de crítica de arte que están ahí, que ya están diagramados, que están para publicar. Pero creo que la obra más reciente, la más importante de mi gusto como investigador, es el libro que acaba de terminar sobre Pablo Zelaya Sierra. Se está diagramando ya. Creo que este domingo termino ya de afinar la diagramación con la editora, y ese trabajo me ha encantado mucho porque he podido descubrir el pensamiento de Pablo Zelaya Sierra. Excelente, excelente. Maestro, le agradezco mucho el espacio que nos ha brindado, la oportunidad de poder conversar nuevamente con usted. Son pláticas muy amenas, son pláticas muy interesantes y que de verdad nosotros las apreciamos mucho. Y qué mejor pues que usted lo haga a través de estos espacios de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, yo también muy agradecido porque este canal ha sido muy gentil con mi trabajo, lo ha visibilizado, y esta es otra plataforma que permite que el pueblo hondureño y sobre todo los estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes, los artistas y los estudiantes universitarios se puedan acercar a la obra crítica del arte hondureño. Excelente. Muchísimas gracias, maestro. Gracias. Siempre es un placer saludarlo. Bueno, ya ven, esta es otra forma de expresión del arte de Honduras, y todos nosotros como buenos hondureños estamos llamados a conocer de cerca estos trabajos y a conocer un poco más allá del ojo normal que como seres humanos tenemos, de conocer estas obras y que puedan trascender en el tiempo. Les dejamos nuestras redes sociales, ahí pueden dejarnos sus mensajes, sus comentarios, sus preguntas sobre este y otros temas que abordamos a través de este espacio, siempre en la señal de UTV, el canal universitario de la cultura. Soy Franz Rivera, nos vemos en la próxima.